Bueno, saludos a todos los que están escuchando, los que están viendo, los que escucharán, los que verán esta presentación de Revive Internacional. Soy Henry Chocontá, fundador y director de Revive Internacional. Gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros. Y tengo una gran bendición y es de que tengo una audiencia, no solamente a ustedes, pero tengo a mi familia. Amén, mi familia. Ellos son mi audiencia hoy, están conmigo acá en la sala de mi casa y no solo son una audiencia, pero son la iglesia más importante que pastoreo. Son la congregación más preciosa que tengo. Y entre ellos pues está Jennifer. Hola, Dios le bendiga. También está Michael, mi hijo menor, y Andrés, mi hijo mayor, que es un misionero, y también a Mark, que está manejando la cámara hoy. Bien, la escritura bíblica que tengo para usar como base para el pensamiento que tengo para hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el versículo 17, él les escribió a la iglesia en Corinto diciendo, porque el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero hablarles por unos minutos acerca del tema, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. En Juan capítulo 6, en el versículo 63, el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida. Y después Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el mismo capítulo 6 de Juan, podemos ver el contexto de lo que el Señor estaba hablando. Y es importante que miremos el contexto del texto, porque muchas veces cuando citamos un texto sin contexto, es simplemente un pretexto. Pero bien, Él había alimentado, el contexto de la escritura que leí, es de que Él había alimentado por medio de un milagro de multiplicación, de provisión, por medio de 5 panes y 2 peces, había alimentado a miles. Más tarde, en ese mismo capítulo, vemos al Señor caminar sobre las aguas cuando sus discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar. La gente que habían participado del milagro habían seguido al Señor hasta el otro lado del mar, a los que el Señor les dijo cuando ellos llegó que lo buscaban solamente porque habían comido pan hasta saciarse. Y lamentablemente, esa es la situación de muchos cristianos hoy en día. Siguen al Señor solamente por lo que Él tiene para darles. Como que sus ojos están siempre en las manos de Dios y no en el corazón de Dios. Y Él les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La cual el Hijo del Hombre os dará. Y después el Señor les declaró que Él era el pan de vida y que el que a Él viene nunca tendrá hambre y que el que en Él cree no tendrá sed jamás. En el versículo 51 en adelante del capítulo 6, el Señor les declaró, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Algunos judíos comenzaron a contender entre sí diciendo, y oiga lo que los judíos decían. Ellos decían,
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. Oiga bien, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y después dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mire, quiero hacer una pausa aquí para explicar algo muy importante. Porque existe la creencia de que cuando usted come el pan y bebe el vino, en el momento cuando nosotros celebramos lo que conocemos como la Santa Cena o la Santa Comunión, la creencia es que usted está comiendo literalmente la carne y la sangre del Señor Jesús. Y eso no es correcto. Eso es una mala interpretación de las palabras del Señor. Tengan eso en mente, porque más adelante vamos a explicar a lo que realmente el Señor se refería cuando Él habló de comer mi carne y beber mi sangre. Pero bien, en el versículo 56 el Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, note estas palabras, en mí permanece y yo en él. Repito, en mí permanece. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, y aquí comenzamos a aclarar el asunto de comer la carne y beber la sangre del Señor. Porque lo que el Señor estaba diciendo con respecto a comer su carne y a beber su sangre, ¿están listos? Es esto, ser uno con Él. Ser uno con Él. Tomar la identidad de Él. Por eso fue que Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo era que tú tienes que ser como yo y yo tengo que formarme en ti. Tenemos que ser uno. Uno en la forma de pensar. Uno, el mismo, en la forma de actuar, de sentir, de vivir. Y eso es lo que nosotros conocemos, o lo que la Biblia dice acerca de negarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar esa identidad pasada y tomar la identidad de Jesucristo. En otras palabras, nacer de nuevo, ser como Cristo. Entonces, comer la carne y beber la sangre de Jesucristo es más que un simple ritual que se hace varias veces al año durante lo que llamamos nosotros la Santa Cena o la Santa Comunión. Mire, es llegar a ser como Cristo. Pero bien, al oír estas palabras acerca de comer su carne, de beber su sangre, muchos de sus discípulos comenzaron a decir, wow, esta palabra es dura. ¿Quién puede oírla? Claro, porque el Señor les está diciendo, tú tienes que ser como yo y yo me tengo que formar en ti. El Señor lo que les estaba diciendo es, tú tienes que dejar esa antigua forma de ser tuya. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que tomar una nueva identidad. Y los discípulos comenzaron a decir, wow, qué palabra dura. ¿Quién la puede oír? Oiga, algo muy típico entre los seguidores del Señor hoy en día y a través de las generaciones. Porque cuando se nos exhorta a un compromiso, a tener un compromiso más profundo y más cercano con el Señor, cuando se nos exhorta a ser como Cristo, cuando se nos habla de un cambio de vida, cuando se nos habla de tomar su cruz, de crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones, ahí es cuando se nos trastorna nuestro mundo y es cuando comenzamos a cuestionar la palabra de Dios.
Mire, mientras que nos hablen de prosperidad, de amor, de que todo va a estar bien, nosotros estamos tranquilos. Pero cuando se nos comienza a predicar que hay que nacer de nuevo, que tenemos que ser como Cristo, entonces se nos trastorna el mundo. Y lamentablemente, mire, lamentablemente muchos líderes religiosos no resisten a esa presión y ceden, comienzan a ceder y comienzan a predicar doctrinas diluidas, mensajes diluidos, aguados, solamente para no perder gente. Pero sabe, dice la Biblia que cuando el Señor se dio cuenta de que sus discípulos comenzaron a murmurar acerca de esto, Él les dijo, ¿esto os ofende? Y después el Señor dijo las palabras que tomé como referencia para este pensamiento, para este mensaje. En el verso 63 del capítulo 6, Él dijo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, oiga bien, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y después dijo el Señor, pero algunos de vosotros no creen. Mire, porque el Señor sabía, dice la Biblia, el Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mire, el Señor conoce quiénes son y quiénes no son. El Señor sabe quiénes son los que le darán la espalda o lo venderán o lo cambiarán por 30 piezas de plata. Y después el Señor les dijo, por eso os he dicho que ninguno, escuche esto, Él dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Mire, entiendan algo, familia y todos los que están escuchando. Muchos vienen al Señor por una obra sobrenatural de Dios y otros por una obra natural del hombre. Muchos siguen a Dios porque Dios los trajo y otros siguen a Dios por el hombre, ya sea porque mi papá o mi mamá, mi abuela, mi amigo, lo que sea, o por intereses propios o por panes y peces. Pero sabe, lo que marca la diferencia entre los que permanecen y los que no permanecen, ¿sabe qué es lo que marca la diferencia? Si usted viene al Señor, ya sea por medio de Dios o por medio del hombre. Cuando es Dios el que te ha traído, cuando es Dios el que está haciendo la obra en tu corazón, mira, nada te va a arrancar del plantío de Dios. Pero bien, dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con el Señor. No andaban con Él. Imagínense eso. Muchos ya no querían andar con Jesús. Pero yo espero que, y si usted es un pastor, si usted es un líder, yo espero que aprenda esta lección, que si ni con el Señor querían andar, no se sorprenda cuando a usted también lo dejen y lo abandonen. Muchos están solo por los panes y por los peces. Pero bien, cuando muchos se comenzaron a alejar, el Señor miró a sus 12 discípulos, y les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, ¿cuál es la enseñanza central de este mensaje? Aquí es el punto, la cima de este mensaje. ¿Cuál es la enseñanza central
de este pensamiento, de esta enseñanza, de este mensaje. La enseñanza central es que lo que trae vida y vida eterna al ser humano y al alma, óigame bien, es poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Dejar que la palabra nos moldee. Dejarnos corregir por la palabra. Dejarnos perfeccionar por la palabra. Dejar que la palabra, óigame bien, sea parte de nuestro sistema. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, escribió diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, y le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, es por eso que es tan importante, escúcheme bien, predicar la palabra. Si usted es un predicador, enseñe la palabra. Si usted es un pastor, predique la palabra. Si usted no es un pastor ni es un predicador, estudie la palabra, lea la palabra, escudriñe la palabra, digiera la palabra. Hoy en día se predican muchas filosofías y conceptos humanos, mensajes motivacionales, presentación de programas, oiga, para calmar un poco la ansiedad en las personas. Y vamos los domingos al culto o al servicio como queriendo el sedante para ese día, un calmante, pero la palabra de Dios no es un calmante. La palabra de Dios no es un sedante, no es una curita para poner en una herida. La palabra de Dios es un martillo que le da forma a la piedra. La palabra de Dios es un limpiador que quita las impurezas. El fundamento y la solidez de un cristiano está determinado por cuánta palabra hay en la vida de esa persona. Lamentablemente hoy en día la iglesia está basada en el programa y la presentación, en la emoción y la sensación. Jesucristo fue un maestro de la palabra. Y no solo Él enseñó, Él modeló la palabra con su vida. Iglesias sólidas, cristianos sólidos, son aquellos que están basados en las enseñanzas de la palabra. Parece ser que cuando el apóstol Pablo dijo o habló acerca de la locura de la predicación, se estaba refiriendo a predicar como locos. El mensaje es locura para este mundo. Y en ese orden de ideas, los predicadores somos considerados locos. Pero eso no es lo mismo que predicar como un loco. Tenemos que enseñar la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. De allí que Santiago, muy probable, quien fue el hermano de Jesús, escribiera en su epístola, en el primer capítulo, en el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Qué tremenda palabra! Si nosotros solamente somos oidores y no estamos haciendo la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando a la iglesia, tenemos solamente una religión. Para concluir, quiero tratar un tema sin salirme del tema, y dije para concluir. En el pentecostalismo usamos términos como recibir el Espíritu Santo. Y eso se ha convertido en el enfoque y la meta, especialmente en el pentecostalismo.
De allí que eso es lo que se promueve, esos son los números que se buscan, que la gente hable en lenguas. Reportamos cuántos recibieron el Espíritu Santo, cuántos milagros sucedieron en esta campaña, en esta conferencia. Y las grandes reuniones son con esos énfasis. Pero aprovecho esta oportunidad para recordarles las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Escúcheme bien, por favor. En su primera carta, en el capítulo 13, él escribió y empezó en el versículo primero diciendo, ¿están listos para esto? Él dijo, si yo hablase en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Oh, wow. El verso 2 dice, y si tuviese profecía, oiga bien, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Oiga, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, o sea, si hiciere todos los milagros, si en cada reunión que tengo 4,000 fueran sanos, el apóstol Pablo dijo, y no tengo amor, nada soy. Y después dijo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo, mire, para ser quemado, o sea, si yo hiciera sacrificios y no tengo amor, de nada me sirve. Y después en el verso 4 en adelante, el apóstol Pablo explicó lo que es el amor. Él dijo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, el enfoque principal no debe de ser el hablar en lenguas. O todas las otras cosas que el apóstol listó en los 3 primeros versículos del capítulo 13. No estoy diciendo que no creo en hablar en lenguas. Lo que estoy diciendo es de que eso no debe de ser el enfoque principal en nuestras reuniones y en nuestra vida. Óigame bien, el enfoque principal es de que el amor sea formado en nosotros. Dios es amor y la esencia de Dios es el amor, y ese amor se hizo carne en la persona de Jesucristo, y Jesucristo nos pidió que comiéramos su carne y que bebiéramos su sangre. Jesucristo es la expresión visible del amor de Dios, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión más grande. ¿Está listo para esto? Escúcheme en esto, por favor. La expresión más grande, la muestra más tangible y factible de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, de que Él permanece en mí y yo en Él, de que he comido su carne y que he bebido su sangre. La expresión más grande y la muestra más factible de eso es cuando nosotros mostramos y vivimos el amor de Dios en nuestras vidas. Todos los sacrificios que yo pueda hacer, si no hay amor, de nada sirven. Necesitamos digerir, estudiar la palabra de Dios, que ella sea parte de nuestro sistema. No solo conformarnos con hablar en lenguas y milagros y sacrificar ciertas cosas. El Señor tiene que formarse en nosotros, y es el amor. Y donde el Espíritu de Dios está, que hay libertad. Para terminar, les invito a que visiten nuestra página en el internet,
en Facebook. Visite a la página que tenemos, Henry Chocontá Revive Internacional. Lamentablemente en mi perfil en Facebook solamente hay un límite para tener amigos y ese límite está copado y hay cientos de personas que quieren ser parte, pero en mi página el cupo es ilimitado. Vaya a Facebook y síganos en Henry Chocontá Revive Internacional. Y también visite nuestro canal en YouTube, Revive Internacional, y haga clic ahí en la campanita y suscríbase. En el canal de Revive Internacional, allí estudiaremos la palabra de Dios juntos. Repito, allí estudiaremos la palabra de Dios. Allí ingeriremos la palabra de Dios juntos, además de otros videos y noticias acerca del ministerio que usted encontrará allí en el canal de YouTube. Gracias por haber sacado un tiempo de estar con nosotros. Quiero orar en este momento para ser despedidos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, Señor. Señor, oro por cada oyente, cada persona que nos está viendo. Yo oro, Señor, por un despertar, un hambre, una sed de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, gracias por darnos el pan de vida, ese pan que realmente es el que alimenta nuestro ser. Todo lo demás, Señor, pasará, pero tu palabra nunca pasará. Padre, te doy gracias por los que han oído, los que oirán esta programación, esta presentación. Bendícelo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y oro por mi familia, oh Dios, por mis hijos, por mi esposa, por esta preciosa congregación que tú me has dado, Señor, para pastorear la iglesia más importante que tengo. Padre, oro por ellos, que ellos también sean edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.